Buenos días, tardes o noches, soy Andrés Camilo y el día de hoy estoy aquí para presentarles mi cineforo. Las cenizas de Ángela, además de exponernos la niñez de Fran McCurt, también nos representa a una Irlanda de los años 30, siendo esta el escenario de la gran mayoría de acontecimientos de casi todo el filme. Por eso mismo podemos encontrar bastantes guiños a lo que viene siendo la sociedad irlandesa, hechos históricos, instituciones antiguas y ciudades que tengan algún tipo de relación con el país. Debido a esto, decidí escoger como tema el exponer cierta parte del pasado irlandés para poder relacionarlo con la sociedad irlandesa que se nos presenta en el filme, además de las pequeñas referencias a ciertos sucesos y contextos que más a futuro explicaré que también forman parte del filme. Pues primero que todo debemos explicar que en 1920, tras un arduo conflicto entre Irlanda y Reino Unido, Irlanda fue dividida en dos regiones: Irlanda del Norte, de una mayoría protestante y unionista, es decir, que estaban de acuerdo en seguir formando parte de Reino Unido, y su contraparte, Irlanda del Sur, que estaba prioritariamente conformada por católicos, nacionalistas y republicanos, es decir, que ellos buscaban un estado independiente que no tuviese nada que ver con Reino Unido. En 1921, Irlanda del Norte, por deseo propio y autonomía, decide seguir formando parte de Reino Unido, mientras que Irlanda del Sur obtuvo una mayor autonomía. En 1922, finalmente, Irlanda del Sur se pudo consagrar como un estado completamente independiente. Sin embargo, cabe recalcar que esos últimos 2 años fueron muy difíciles para la nación, ya que estuvo inmersa en un conflicto interno entre sus propios republicanos, nacionalistas, antitratados y protratados. Eran básicamente irlandeses que estaban a favor o en contra de la independencia de Irlanda del Norte y su integración al Reino Unido. Estos sucesos históricos nos explican en gran medida el por qué tanto Frank como su padre Malachi son discriminados por tener sangre del norte, ya que se les tilda de protestantes y se asume que tienen un pensamiento distinto al de la mayoría de irlandeses sureños. Esto afecta principalmente a Malachi. Entre distintos ejemplos están cuando van de regreso a Irlanda y se encuentran con la familia de Angela, los cuales en su mayoría se niegan incluso a darle la mano al mismo Malachi, lo cual es claramente porque viene del norte, o cuando le reprimen a su hija Ángela el por qué desposó a un hombre del norte en vez de a alguien del sur, o como cuando la misma Ángela dice que su esposo no consigue trabajo por su propio acento. Y estas situaciones no solamente se quedan encerradas en un círculo familiar, sino que además también entran en el ámbito público y social, como pueden ser cuando Ángela va en busca de muebles y los hombres, al darse cuenta de que su esposo es del norte, le preguntan por qué no va a Belfast. Belfast es la capital de Irlanda del Norte, haciendo una clara referencia a de dónde proviene su esposo, o a cuando Frank se le dice que lo que atrae el mugre a su cuerpo es el norte de Irlanda en él. Otra característica que podemos denotar bastante dentro de esta sociedad que se nos presenta en la película es la religión, principalmente la católica, la cual ejerce un gran peso en sus mismos practicantes y en cómo ven las demás posiciones religiosas. Momentos como estos se dan como por ejemplo cuando la abuela reniega a sus propios nietos, alegando que no saben nada de su propia religión, asumiendo que por ser familia y ser irlandeses deben obligatoriamente practicar el catolicismo. También cuando tras la muerte de otro hermano de Frank, Malachi se arrodilla ante Dios y le pregunta y le pide piedad, y dice que sabe que no debe de por qué cuestionarlo. Otro suceso se da cuando Frank, completamente arrepentido y sintiendo que todo es un castigo de Dios, arremete con respecto a los asesinatos de su hermano y de sus hermanos y el reciente fallecimiento de Teresa, ya que él se sentía culpable de todo esto y que de cierta manera era lo que Dios le iba a hacer pagar. A pesar de que no hay un motivo específico de cómo el catolicismo quedó tan impuesto en Irlanda, podemos concluir dos respuestas a esto: que durante su separación en Irlanda del Sur, como dije anteriormente, la mayoría era católica, y la otra posibilidad es que el catolicismo siempre ha estado bastante ligado a la cultura irlandesa, ya que se mencionan algunos mitos, como es el caso de San Patricio. San Patricio se considera la persona que instauró el catolicismo en Irlanda.
A continuación ya pasamos a hablar de las referencias a la región que son principalmente hechas por Malaki. La primera se da cuando regresa borracho a su casa y menciona a los fenianos y el glorioso Erei. Los fenianos eran básicamente nacionalistas irlandeses, es decir, que buscaban una independencia completamente de Gran Bretaña y negaban su dominio sobre Irlanda. Y por otro lado, el ERI es el Ejército Republicano Irlandés. Este último luchó contra todos los británicos y aportó muchísimo a la independencia del país. O también cuando en ese mismo suceso en el que regresa borracho le pregunta a sus hijos si están dispuestos a morir por Irlanda, haciendo referencia de cierta manera a los soldados que en algún momento lucharon por la independencia del mismo país. También se da cuando incluso dice que no le daría nada a Reino Unido y que no pensaría en ayudarlos a ganar, de esta forma recalcando el odio generalizado que había hacia los ingleses por parte de los irlandeses debido a ese dominio que habían impuesto a su propia isla. Esto también se puede ver cuando el maestro de la misma escuela dice el irlandés es el idioma de patriotas, el inglés es el idioma de traidores e informantes. Con respecto a Malaki, esto resulta un poco irónico, ya que al venir del sur se le tilda de protestante y, como dije anteriormente, tener un pensamiento distinto. Sin embargo, por lo que mencioné anteriormente, se nota que él claramente odia a los ingleses y se ve un muy buen practicante del catolicismo, lo que se me hace que resulte muy irónico que a pesar de ser un personaje que apunta como tanto hacia el sur, por el mismo hecho de venir del norte sea tan discriminado. Y finalmente, pues, puedo concluir que la película es muy acertada al contexto histórico de la isla, pues nos refleja situaciones y comportamientos sociales que a día de hoy siguen formando parte de la sociedad irlandesa. Y no solo esto, sino que hace el esfuerzo de infiltrar esos pequeños diálogos que reviven la historia irlandesa, que a mi parecer dan mucho de qué hablar de ciertos personajes y su forma de ser. Muchas gracias.